Hola, ¿cómo están, jóvenes del curso de genotoxicología? Hoy vamos a iniciar con la clase teórica 2 correspondiente a la semana 2. Principalmente en esta sesión vamos a estudiar qué es la genotoxicología. En este caso, nosotros vamos a decir que la genotoxicología pues es una disciplina que estudia los efectos adversos que causan los agentes físicos, químicos y biológicos sobre el material genético, principalmente el ADN. El principal objetivo de la genotoxicología es identificar, evaluar y comprender cómo estos agentes que mencioné antes pueden inducir daños en el ADN y estos pueden dar origen a mutaciones, aberraciones cromosómicas, alteraciones del ciclo celular o cambios metabólicos que surgen por diversos cambios este, en el metabolismo celular y pues que dan o pueden provocar diversas enfermedades como el cáncer, trastornos genéticos, hereditarios, malformaciones congénitas, etc. La genotoxicología se vale de diversos ensayos para determinar y evaluar la dimensión y el efecto de cualquier sustancia ante el material genético, las cuales vamos a ir tratando poco a poco en este curso. Principalmente la genotoxicología se ocupa de dos aspectos principales. En primer lugar, se encarga de la producción de daños, como les decía, a nivel molecular o a nivel celular, es decir, cambios en el ciclo celular, la proporción de células que nacen o la proporción de células que mueren. Pero también se encarga de los procesos de desintoxicación a nivel molecular, que es decir, la reparación del daño y la activación de genes supresores de tumores. Y a nivel celular, cómo ocurre la muerte celular, como la muerte celular programada, como la apoptosis o la muerte celular por agresión, la necrosis e incluso últimamente se ha entrado en tópicos de la autofagia. En general, la genotoxicidad consiste en el daño al ADN que obviamente produce células mutadas conocida como mutagénesis. Estas células mutadas puede efectuarse en células germinales o en células somáticas. Cuando ocurre en células germinales, afecta el desarrollo embrionario y produce efectos teratogénicos, es decir, efectos en el recién nacido. O también puede conducir a enfermedades metabólicas como la propensión a la diabetes, el lupus, propensión a otro tipo de enfermedades metabólicas, ¿no? Como la diabetes. Ahora, cuando las células mutadas ocurren en células germinales, la transformación de estas células conduce, en cierto modo, a la muerte celular o a la autofagia, es decir, cuando se identifica, ¿verdad? Pero cuando este daño no se identifica, produce carcinogénesis, ¿sí? Y puede dar origen a diferentes enfermedades degenerativas. También la genotoxicidad está relacionada pues con los agentes que la producen, es decir, con los agentes ambientales, como ya les había comentado, físicos como la radiación ionizante, la cual puede tener carga como los protones, los positrones o los electrones, o también puede ser radiación ionizante sin carga eléctrica directa, como los neutrones, los rayos X o los rayos gamma. Otro tipo de agentes que pueden modificar las células, tanto germinales como somáticas, son algunos agentes biológicos como algunas bacterias como la Helicobacter pylori, algunos hongos
y algunos virus, como el virus del papiloma humano, que tienen la capacidad de inducir malignidad en las células y conducir eventualmente a algunos tipos de cáncer. Otros agentes que generan toxicidad o que pueden producir genotoxicidad son los agentes químicos orgánicos como los policlorobifenilos, el DDT o sus metabolitos, ¿no? Y también hay algunas sustancias químicas inorgánicas como el arsénico, el mercurio, el cadmio, el cromo, que también pueden alterar la integridad del ADN e incluso algunas sustancias pues, eh, que se consideran de reciente manufactura como los nanomateriales, las nanopartículas, los puntos cuánticos y en fin otros nanomateriales. Eso nos lleva directamente a preguntarnos, bien, si el daño se verifica, ¿verdad? La genotoxicidad se encarga de encontrar los daños en el ADN, entonces esta afecta el genoma, que es un concepto más amplio que el ADN. Pues como se sabe, la palabra genoma proviene de las palabras de origen griego genos, que significa nacimiento, y homos, que significa totalidad. Y ahora se utiliza para indicar la información genética de un solo individuo, es decir, por ejemplo, mi genoma, tu genoma, que es hasta cierto punto la descripción de esta totalidad. Pero actualmente se utiliza no nada más para referirnos a la integridad o a la totalidad de un individuo, de una especie, sino también a un solo ser humano. Por extensión, sabemos que pues a lo largo de la historia, el término genoma ha sido objeto de un sinnúmero de interrogantes. En lo que vamos nosotros a analizar aquí es esbozar algunas cosas muy fundamentales del genoma, pero sabemos que a través de los años ha ido impactando en diferentes campos disciplinares, no nada más en la biología, sino también impacta en la física, en la filosofía y en otras disciplinas científicas. Vamos a referirnos específicamente al genoma humano, solo por poner un ejemplo, porque no es el único que existe, es decir, cada organismo de cada especie tiene su genoma. Se conoce como genoma a la provisión completa de ADN, todos los genes, es decir, todos los fragmentos de ADN que codifican para alguna proteína específica y los espacios entre ellos, que están en todos los cromosomas de una especie. Y a esto se le conoce como el genoma de esa especie. En el ser humano, con excepción de los glóbulos rojos que pierden el núcleo al salir al torrente sanguíneo, el genoma humano está localizado en el núcleo de cada una de nuestras células del cuerpo, desde las células de la piel, las células de nuestro hígado, de nuestro cabello, en nuestras uñas, etc. Cada uno de los núcleos celulares, ahí está esa provisión y se encuentran organizado en 46 moléculas muy grandes, sumamente empaquetadas, conocidas como cromosomas. De esos cromosomas, 44 se reconocen como autosomas y 2 se conocen como cromosomas sexuales. Veamos cómo desde que surge la genómica, la rama más antigua conocida como la citología, de donde viene el estudio del genoma, la genómica surge pues a partir de el perfeccionamiento de la microscopía y cómo nosotros cada vez vamos aproximándonos más a la estructura y a la función de cada una de estas grandes moléculas. Y entonces se desarrolla después la citogenética, que estudia la constitución y el comportamiento del material genético en el ser vivo,
y a través de la citogenética fue posible la cartografía del genoma, constituyendo una visión panorámica y muy detallada de este campo de conocimiento. Por ejemplo, en la colaboración internacional conocida como el Proyecto del Genoma Humano, se han identificado a cada base química del genoma humano y ha descubierto que hay alrededor de 25.000 genes presentes. Y pues bueno, 25.000 genes que se ha identificado cuál es su estructura y cuál es la función eh, este, en las células pues humanas, ¿no? Pero no sabemos si existen más o por lo menos no se ha descubierto la, la, el funcionamiento de cada uno de los fragmentos, ¿no? En sí, el ADN es el componente fundamental del genoma. Este es una imagen de un caballero, de un hombre, ¿verdad? Porque aquí tiene pues sus 22 autosomas, 22 pares de cromosomas, cada uno con su homólogo, porque pues uno de los cromosomas viene del padre y el otro viene de la madre, ¿no? Al ejecutarse la combinación. Pero en este caso, como podemos ver aquí, hay algunos genes, ¿no? O algunos, estos dos cromosomas no son homólogos, porque estos se les llaman cromosomas sexuales. Los otros 22 se conocen como autosomas. Aquí tenemos amplificado uno de los pares homólogos de los cromosomas 5. Aquí tenemos un brazo corto que se le llama P, aunque aquí son muy parecidos, ¿verdad? El brazo corto y el brazo largo. Pero en sí el brazo P se considera como el brazo corto. Aquí sí se alcanza a ver un poquito más la diferencia, ¿verdad? En el cromosoma 3. El P es el cromosoma corto y Q es el cromosoma largo. Y esta parte que los estrangula aquí o que separa al brazo corto del brazo largo se le llama centrómero. Y bueno, pues esta es una imagen del ADN o de todos los cromosomas de un ser humano. Un cromosoma, pues es una gigantesca molécula de ADN que está sumamente empaquetada. Es de gran impacto visual cuando uno ve un cromosoma al microscopio, ¿no? Eh, y pues eh, al llenar la célula entera, pero solo forma 46 ejemplares de cada célula humana diploide, es decir, la información genética de dos individuos, como les dije antes, ¿verdad? Esta molécula llega a medir de 2 a 3 centímetros de longitud, lo que contrasta con el núcleo celular que mide alrededor de 10 micrómetros, es decir, 1/100 milímetros. Imagínense el tamaño tan pequeño y cómo debe de estar sumamente empaquetada esta molécula de ADN tan grandísima. Tiene que estar muy, muy empaquetada para que quepa en el núcleo de la célula que apenas ronda los 10 micrómetros. Entonces, este eh, alto grado de empaquetamiento, ahorita vamos a ver qué significa el 5 y el 3, pero eh, este está conformada, es un polímero realmente, es un polímero que está compuesta de ciertos monómeros y esos monómeros, ¿verdad? Contienen o pueden contener, más bien contienen eh, 4 bases nitrogenadas, 2 que son bases púricas como la adenina y la guanina y 2 bases pirimídicas que son la timina y la citosina. Estas, estas bases se aparean adenina, timina, con una unión de un puente de hidrógeno y guanina, citosina. Se unen a una pentosa, ¿verdad? Un azúcar, y también la pentosa, ¿verdad? Por otro lado,
se une a una molécula de ácido fosfórico. Y estos son, digamos, los monómeros que conforman toda una secuencia de ADN. Como tenemos solamente 4 bases, uracilo, citosina, adenina y guanina en el ADN, cada una de estas bases nitrogenadas o bases púricas y pirimídicas, en cada triplete, digamos, de bases, codifican para un aminoácido específico. Por ejemplo, los 3 uracilos, uracilo, 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 codifican para la fenilalanina. En la primera base, uracilo, segunda base, uracilo, tercera base, citosina, también codifican para el mismo aminoácido. Quiere decir que estos dos tripletes son redundantes. Igual para la leucina, fíjense, para la leucina tenemos 2 y 4, 6 tripletes que codifican para la leucina, este aminoácido. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que tenemos uno en azul y 3 en rojo. ¿Qué quiere decir? La metionina da la orden de duplicación. Con este triplete, en la primera base adenina, en la segunda base el uracilo y en la tercera base la guanina. Y este triplete codifica para el aminoácido metionina, que da la señal de inicio de la duplicación del ADN. Y hay 3 que no, si no pusiéramos freno, pues se iría de paso duplicándose, pero hay 3 que frenan. 3 posibles tripletes que frenan esta duplicación, que dan la instrucción de para de duplicarte. Y es en la primera base el uracilo, en la segunda base la adenina y en la tercera base también adenina. También el uracilo en la primera base, la segunda base la adenina y en la tercera base la guanina. Y también otra señal de parar la duplicación es primera base uracilo, segunda base guanina, tercera base adenina. Estos 3 dan la señal de inicio y los demás tripletes pueden codificar para cualquiera de los aminoácidos, la serina, la prolina, la lisina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la serina, etc. Y hay muchas redundancias, ¿verdad? Muchos tripletes que codifican, por ejemplo, para la prolina, todos estos para la tirosina, estos para la arginina, es decir, hay mucha redundancia, ¿no? Esta es otra forma de verlo, es en forma de rueda, pero es exactamente lo mismo que vemos aquí. Aquí están las señales de alto, que son 3, ¿verdad? Y la metionina, que empieza con adenina, timina y guanina. Bien. A esto se le conoce como el código genético universal, porque en todos los organismos vivos se da esta forma de codificar los aminoácidos, todos los aminoácidos que existen o que están reconocidos hasta ahorita, ¿no? No queremos comprometernos con que no hay más. Sabemos que hay eucariotas y no eucariotas, ¿verdad? Procariotas. Entonces, la estructura nosotros nos vamos a referir solamente a células eucariotas. Vamos a ver un poquito más amplio y luego vamos a hacer unas distinciones pertinentes. En este caso, vamos a llamar nucleótidos a estos monómeros que conforman el ADN. Estos monómeros se conforman, como les había comentado antes, de una base nitrogenada, un azúcar, es decir, una pentosa, y el ácido fosfórico, una radical ácido fosfórico, que se unen en este orden: ácido fosfórico, azúcar pentosa y base nitrogenada. El azúcar está en el centro y se une con el ácido fosfórico
y este azúcar también a su vez se une con la base nitrogenada. Adenina, guanina, citosina, uracilo, ¿verdad? Bien. Ahora sabemos que el ADN se transforma o puede dar origen a un ARN o un RNA. La única diferencia es que en la posición 2 de la pentosa, aquí tenemos la pentosa 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En 5, en la 1, 2, 3, 4, 5, en esta pentosa, en la posición 2, en el RNA tenemos un OH y en el DNA solamente tenemos un hidrógeno. Es la única diferencia que existe entre una ribosa y una desoxirribosa. Las bases púricas y pirimídicas, por ejemplo la citosina, fíjense que aquí tiene su ciclo, ¿verdad? Es una base nitrogenada cíclica. Aquí tiene su radical amino. ¿m? Y ahí en el radical amino es donde normalmente se une a el azúcar. Aquí la timina, aquí la citosina, en este carbón se uniría la adenina y en este carbón la guanina. Entonces, fíjense cómo está estructurado. Aquí está la pentosa. En este carbono de esta pentosa se une el ácido fosfórico. ¿En qué carbono de la pentosa? Se une en el carbono 5 de la pentosa. ¿Sí? De ahí esa posición 5 que siempre va a ser muy importante. Uh-huh. Y entonces aquí se va a unir, en el carbono 2, se va a unir la base, ¿no? La base nitrogenada. No sé si alguna vez oyeron de las reglas de Chargaff. Las reglas de Chargaff dice que es un principio fundamental, ¿no? La regla de Chargaff es un principio fundamental porque fíjense que se supone que es un hecho fundamental de la biología molecular en el que las bases nitrogenadas se emparejan de manera muy específica. Edwin Chargaff estableció que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Así que estas bases siempre deben de ser iguales, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina. Siempre va a ser la misma. Eso se le conoce como la regla de Chargaff. Bien, ahora aquí está otra vez nuestra pentosa. Aquí está el ácido fosfórico y acá la base nitrogenada. Si se fijan, aquí tenemos la posición 5, posición 3. Aquí hay un enlace glicosídico, la unión de la pentosa con la base nitrogenada. Y aquí, en la unión de la pentosa con el ácido fosfórico, tenemos un enlace éster. Y todo este conjunto, ácido fosfórica, pentosa y base, se le conoce como nucleótido. Bueno, y entonces acá tenemos la secuencia. Esta parte más oscura es la hebra original de ADN, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina y así sucesivamente. Esta se puede duplicar, ¿verdad? Va a ser una copia de sí misma, una copia nueva que está aquí, dando la voz de orden, la metionina, dando la voz de paro, los tripletes que les comenté, que nunca me acuerdo cuáles son, siempre los tengo que ver, ¿no? ¿Qué sucede? El dogma central implica que para producir proteínas, ¿m? Para que una secuencia de ADN dé las instrucciones para la producción de proteínas, primero se tiene que replicar el ADN. El ADN duplicado se pliega y se transcribe en una molécula de ácido ribonucleico, o ARN o RNA, como le quieran decir, se acepta igual de las dos formas.
Todo esto ocurre en el núcleo de la célula. Este ARN inmaduro se transforma en un ARN maduro que sale del núcleo, se va al citosol o citoplasma y ahí se le van pegando, ¿verdad? Según los tripletes que tenga la instrucción, se le van pegando sustancias que dan origen a aminoácidos y que después dan origen a una proteína. Así que hay tres pasos, ¿verdad? La duplicación, la transcripción y la traslación de la información. Esto se conoce como el dogma central. Sin embargo, el dogma central se aplica en dos perspectivas de la vida de la célula. Una implica la duplicación de la información genética para producir la mitosis, es decir, producir dos células hijas y pasar el flujo genético de manera intergeneracional. Y por el otro lado, también el dogma central implica que esa duplicación, transcripción y traslación del mensaje a través del RNA puede producir proteínas que sirven para la expresión de la información genética. Así es de que son dos procesos que vienen de una misma forma de actuar o que se le llama también como el dogma central. Nuevamente, replicación del ADN, transcripción en un ARN y una traducción en una proteína. ¿Cómo se organiza este material genético? Fíjense, en diferentes organismos, como les había comentado. En diferentes organismos el ADN es lineal, ¿verdad? Algunas bacterias muy sencillas. Es circular también en algunos virus, como los virus corona. Largas moléculas de ADN forman así pues el ADN de superenrollado en bacterias, pero el que se concatena y es mucho más complejo, organizado en histonas, nucleosomas, e, construido por histonas, otro tipo de exoesqueleto del ADN, es para los organismos más complejos, para las células eucariotas. En las células eucariotas, entonces, tenemos en el núcleo de la célula la cromatina. La eucromatina es laxa y activa y la heterocromatina es compacta, inactiva y silente. Estas diferencias en condensación y composición se correlacionan con la riqueza de genes y su actividad transcripcional. Por un lado, la eucromatina es una forma de cromatina que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Es la parte menos compacta y se la considera por ser una forma menos compacta como activa, porque es accesible para cualquier maquinaria celular y es responsable de la transcripción genética, lo cual significa que los genes ubicados en la eucromatina están generalmente prendidos o encendidos y se transcriben en ARN. Algunas de sus características más importantes es que su estado está desenrollado, la eucromatina es menos densa y más desenrollada en comparación con la heterocromatina, lo que permite que enzimas y proteínas accedan fácilmente a las secuencias de ADN para iniciar la transcripción, es decir, la función transcripcional, ¿no? Como la eucromatina contiene genes que transcriben activamente, es fundamental en la regulación de la expresión génica, lo que permite que las células puedan responder a señales y lleven a cabo funciones específicas. En cuanto a su distribución, la eucromatina se distribuye de manera más dispersa en el núcleo y a menudo más cerca del centro, y ahí tiene una apariencia menos oscura al observarse bajo el microscopio.
Es como cuando ve uno una célula, sobre todo las células de cebolla, se ven como un espejito, ¿verdad? Y esa es la eucromatina, debido a su alta densidad, en contraste con la heterocromatina, que está más compacta, es más oscura y generalmente contiene genes apagados, que no se transcriben muy fácilmente. Las distintas bandas reflejan el grado de condensación, ¿verdad? En el genoma humano, la guanina más citosina conforman el 41%. El 80% de los genes se localizan en bandas R, claras, menos condensadas, que son de replicación temprana. Y los genes que no se transcriben, ¿verdad? Pero que están ahí y se pueden pasar a la siguiente generación, se expresan en todos los tejidos que se replican. Este es un cromosoma metafásico, más o menos como se ve, son unos 1400 nanómetros. Y pues aquí tienen el brazo corto, el brazo largo y el centrómero, para que puedan ver ustedes el gran nivel de compactación. Está como cuando ustedes, imagínense que tienen 1 kilo de carne molida, ¿no? Entonces ese kilo de carne molida la apachurran, la meten en un plástico redondo, forman un chorizo y la apachurran y va a ocupar mucho menos espacio. Es más o menos esto mismo, ¿no? Aquí tenemos otra vez una reiteración del dogma central, la replicación del ADN, la síntesis del ARN mensajero, el que llega a la ribosa y entonces ahí se transcribe la proteína. Acá tenemos, Caperluz es un término que se usa para decir ADN basura o ADN que no se va a usar, ¿verdad? Que sería parte de la heterocromatina. Entonces empezamos aquí en una posición 5', que es el ácido fosfórico, y terminamos en la posición 3, que es una base nitrogenada. Aquí tenemos un exón, que es un fragmento de ADN que codifica para algo. Tenemos un intrón, que generalmente es un espacio vacío, y otro intrón. La manera en la que esto actúa, ¿verdad? Cuando ya va a madurar el ARN o el RNA, es que estos intrones van a salir y nos van a unir a los 3 exones. Aquí está la caperluza, la posición 5', ácido fosfórico, base nitrogenada en la pentosa. Este, este es un ARN inmaduro. Luego ya empieza a compactarse este ARN inmaduro, salen los intrones, se forma el ARN maduro y entonces ya está listo para salir al citoplasma o citosol también llamado. Así, al quitar los intrones, se pueden producir cualquier tipo de proteína dependiendo de los intrones que tengamos. El ADN se va compactando, compactando, compactando hasta llegar a los cromátidos. Estamos por llegar al punto final. ¿Qué pasa? Aquí en el sitio de inicio tenemos el extremo 5 del ácido fosfórico, el promotor, que es la metionina, ¿verdad? El triplete que codifica para la metionina. Aquí tenemos el primer exón, aquí tenemos un intrón, aquí otro exón y aquí otro intrón. A estos se les llama sitios de empalme. Y este es el sitio de detención en el extremo 3 que nos da la instrucción de alto. Cualquiera de los tripletes que hemos ya estudiado antes. Se eliminan los intrones y nos forma el exón 1, exón 2 y exón 3. Las moléculas de ADN masivas, conocidas como cromosomas, ¿verdad? También tienen muchas regiones no codificadas de heterocromatina, ¿verdad? No codificadas, localizadas fuera de los genes. Esas regiones contienen segmentos grandes de secuencias repetitivas
y algunas de las secuencias de estas localizaciones están involucradas en la regulación de la expresión de genes. Y actúan como espaciadoras y todavía hay muchas regiones que pues no se sabe, ¿verdad? No se sabe qué función tienen. El que estas regiones no codificadas, estas azul clarito, pues se entiende que son redundantes o son caperluza, ¿verdad? Entonces esta es la proteína 1 y aquí esta se codifica para la proteína 2 al salir estos intrones, ¿no? Es más o menos cómo funciona. La precisión con la que se llevan a cabo estos procesos son muy importantes. Si estos procesos se daña la expresión proteica y por lo tanto se dañan los procesos vitales. Cualquiera que estos sean reproductivos, de producción de proteínas, y ahí tenemos los síndromes, ¿no? Los síndromes metabólicos, los síndromes heredables y todo ese tipo de situaciones que pueden llevarse a cabo en este, en el funcionamiento del ADN. Cuando este se daña por efecto de agentes genotóxicos, entonces vamos a tener un, una expresión o un genoma dañado. En las clases siguientes en la clase siguiente vamos a ver cómo estos procesos están implicados en cambios en el ADN, es decir, en la genotoxicidad y citotoxicidad y por lo tanto producen daño. Pues nos vemos en la siguiente clase. Espero haber sido muy clara. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el taller.